tal? Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Itacate, ustedes se preguntarán por qué ese título. Y tenemos en la revista Algarabía una sección que se llama Perdido en la Traducción, que precisamente habla de estos términos que no tienen un equiparante en otra parte del mundo. Por regular hablamos términos del japonés, del ruso, del árabe, que son ideas complejas que se sintetizan en una sola palabra. Y en el español tenemos también este tipo de términos, y uno de ellos es Itacate. Del náhuatl Itacatl es, en ciertas regiones de la República Mexicana, una empanada rellena de frijoles o habas, pero en la mayor parte del país designa a una provisión de comida que el anfitrión, por una fiesta o una ocasión especial, ofrece a sus invitados para que la lleven a sus casas, o bien la hace llegar a quien no acudió al banquete. Por ejemplo, aquí está el itacate de la boda que te mandó mi abuela. Itacate también define a la provisión de alimento para un viaje o para comer fuera de casa. Aunque te vayas con la panza de farol, no se te olvide llevar tu itacate. Y bueno, Itacate, finalmente, el Itacate es una cultura que tenemos los mexicanos. Nos encanta cuando vamos de viaje, cuando vamos a un lugar de origen o visitar a ciertos familiares que viven en otro estado, nos encanta llevar, vamos a llevarles el pollo de fulano que lo hace genial, ¿no? O vamos a llevarle tales frutas que le encantan a mi abuelita, ¿no? Entonces, o gente que te encarga, ¿no? Oye, vas a tal lado, traes tal y tal y tal cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de cultura, pues que a nosotros vemos pues muy común, puede ser factor de riesgo para difundir plagas, ciertos tipos de hongos, y sobre todo afectar la situación, sobre todo ciertos productos agrícolas, a la ganadería. Y bueno, la finalidad de este libro es esa, pero les voy a leer la introducción que lo explica un poquito mejor. Viajar es uno de los placeres más extraños y también uno de los más recientes en la historia de la humanidad. Pues en la antigüedad la gente no acostumbraba a desplazarse de su lugar de origen a menos que fuera estrictamente necesario. Uno de los primeros viajeros en documentar costumbres de otras regiones fue Heródoto, quien en sus 9 libros de viajes, luego recopilados con el nombre de Historias, dio fe de los acontecimientos que ocurrieron desde la aparición de Ciro el Grande hasta la fundación del Imperio Ateniense. Aunque las historias de Heródoto sentaron las bases de la historiografía, lo más notable de sus crónicas son las descripciones de los diversos pueblos que conoció en su viaje por el mundo antiguo, de sus costumbres, tradiciones y, por supuesto, formas de alimentación. Las crónicas de Heródoto nos permitieron descubrir que si algo podía definir a un pueblo, por encima de su lengua u organización social, era su vínculo con la comida. De qué forma consumían o almacenaban los alimentos y cuáles estaban en mayor estima que otros. Los mexicanos tenemos la costumbre casi inherente de llevar regalos o encargos a familiares y amigos, ya sea que viajemos a otro estado o al extranjero. Y todo va muy bien en nuestro regreso a casa, hasta que llegamos a un puesto de control sanitario y varios de los regalitos que habíamos envuelto muy bien dentro de las maletas, bebidas tradicionales, artesanías orgánicas, los tamales que tanto le gustan a la abuela y demás productos no industrializados, no pueden pasar los controles sanitarios y deben ser desechados en ese mismo instante. Por supuesto, nuestra reacción es de enojo e indignación. Emitimos varias maldiciones y terminamos por rememorar a la progenitora del oficial sanitario mientras desechamos nuestros amorosos regalos en contenedores herméticos. El Itacate del viajero, como reza su nombre, es un libro que pretende dar las nociones básicas de por qué no se deben transportar alimentos, frutas, verduras, productos cárnicos como embutidos y sus derivados, que no estén apropiadamente certificados para su traslado, dentro o fuera del país, pues estos alimentos pueden ser portadores de plagas y enfermedades que no solo afectarían a la población de México u otros países, sino también la producción de infinidad de productos agropecuarios. Si bien bastaría con exponer un catálogo de productos prohibidos, es preferible contextualizar cuáles serían las consecuencias de que cualquier producto pudiera pasar sin control, las cuales podrían ir desde brotes epidemiológicos graves hasta la pérdida de los productos agropecuarios, generadores de los principales alimentos en el país, ocasionando a su vez graves consecuencias económicas nacionales e internacionales. Detrás de la historia de los alimentos está el origen de las civilizaciones, pues los métodos de producción generaron los asentamientos humanos y estos a la cultura en general. De ahí la importancia de tener conciencia al viajar hacia cualquier parte del mundo. Nuestros actos tienen consecuencias en la salud y en el ambiente.
Este libro también le dará una idea de cómo en México podemos colaborar para que nuestro país continúe siendo una de las naciones que más han erradicado plagas y enfermedades. Por último, el Itacate del Viajero también intenta ser un compañero de viaje. Por ello incluye datos extraordinarios, frases célebres, pasajes históricos y demás curiosidades para que su travesía no deje de ser placentera. Porque viajar, a fin de cuentas, no es trasladarse de un sitio a otro, sino un estado de ánimo en el que uno está dispuesto a reencontrar su capacidad de hacerlo. Gracias. Gracias. Damos la bienvenida al doctor en Filosofía de las Ciencias, Héctor Velázquez Hernández, que nos acompaña en el Presidium, y a quien le invitamos que nos diga unas palabras. Muchas gracias, buenos días. Pues mi área de trabajo de hace casi 20 años es la filosofía de la ciencia. Es una disciplina que intenta reflexionar sobre los alcances y las implicaciones de la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad. Este texto que ahora presentamos es muy significativo para esta área porque involucra dos fenómenos muy importantes tanto en la sociedad como en las tecnologías, que es por un lado los viajes, las implicaciones de los viajes, las implicaciones de que ahora podamos nosotros tener más capacidad de trasladarnos de un sitio a otro, y por otro lado una de las consecuencias que nos ha traído el avance tecnológico, que es la facultad, la habilidad de poder prevenir o prever algún tipo de daños sociales, como son las epidemias o las consecuencias por los intercambios, como se maneja en el libro, de algunos alimentos y otro tipo de seres biológicos que pueden hacer daño en una sociedad determinada. El libro es muy interesante, si ustedes lo abren por cualquiera de las partes de él, por el medio, por el final, al principio, aunque tiene un cierto conducto, una cierta conducción, de lo que habla, como ya se mencionaba hace un momento, es de, por un lado, lo significativo que es viajar. Turismo, hacer turismo, etimológicamente quiere decir ir y venir, ir hacia un lado y regresar, no con la intención simplemente de haber cumplido un destino y volver, sino traer algo desde el sitio al que se fue que pueda servir de ese sitio al sitio de origen. Eso es hacer turismo. En el turismo actual ya es un turismo muy diferente, suele ser de personas y de consumidores más inteligentes, más sensibles, más capaces de advertir al sitio al que se va y de la riqueza que se puede llevar a ese sitio de donde yo voy, o la riqueza que puedo yo traer del sitio al que fui a mi lugar de origen. En ese sentido, este libro no solamente tiene unos datos que, como se dice en el prólogo, pudieran parecer inútiles o pudieran parecer absurdos, sino que tiene datos que son realmente útiles, porque al final, aunque no parezcan del todo relacionados con el tema central del libro, que es cómo prevenir que ciertos alimentos y ciertos seres biológicos puedan hacer daño en otros sitios por efectos de traerlos y llevarlos, sin embargo nos recuerda algo muy importante: a ningún ser humano que visita ningún otro sitio de ninguna otra parte del planeta le es indiferente nada de lo que ha hecho el ser humano. Los datos que vienen ahí son datos útiles porque fueron generados por seres humanos que viajaron y que están en las circunstancias como nosotros. Si tenemos el libro en nuestras manos, es una de dos: o porque nos interesa la cuestión sanitaria o porque nos interesan los viajes. Al final del día, los viajes, desde la filosofía se suele decir que los viajes expanden la persona y multiplican los afectos, porque viajar es contactar con otros seres iguales a nosotros, los hacemos parte de nuestra vida, aunque hayamos tenido con ellos contacto de unos segundos, unos minutos o unos días, nos hacen expander nuestro interés por otros iguales a nosotros, y de alguna manera expandir la persona también es multiplicar los afectos, porque somos más pendientes del entorno, somos más pendientes del mundo en el que estamos. Hace unos años, con los efectos de la influenza, lo vimos, éramos más sensibles de un evento que parecía demasiado local y se hizo global, o parecía demasiado global y se hizo local. De esa manera, este libro nos recuerda que no estamos aquí solamente para ir de camino en soledad, sino que contactamos con otros, y la ciencia que está involucrada en este caso, en el tema del libro, nos recuerda que no es sencillo, no es simplemente una cuestión que pueda ser fácil de solucionar, que lo que yo traiga de alimentos, que lo que yo haya tenido, el contacto que haya tenido con seres biológicos, etcétera, en otro sitio, haya sido solamente implicación mía. Tiene una implicación social. Por eso las medidas que vienen aquí muy destacadas, de las medidas fitosanitarias de otro tipo, que nos hacen conscientes. Al final es un libro que implica que nosotros seamos más conscientes de viajar. Solamente quisiera terminar estas breves palabras diciendo que es una
Es un motivo de satisfacción para el mundo literario, científico, social, filosófico, la aparición de textos como estos, porque además de ser sencillos, son breves y son sustanciosos, algo que los latinos habían designado con un nombre muy peculiar. Es un texto que responde a lo que ellos llamaban el vademecum. Vademecum quiere decir va conmigo. Es un librito que es un libro que puede ir conmigo, porque es muy sencillo, trae datos útiles y todos celebramos su aparición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, el doctor Enrique Sánchez Cruz, director en jefe del SENACICA, nos dirigirá un mensaje.